A favor y en contra también me empiezan a llegar, por supuesto, a favor de el senador y en contra del senador. Laida Sansores de Morena, ¿qué dices tú al respecto? O bienvenida de nuevo a Proyecto Puente. Te saludo con gusto también. Acabo de entrevistar al senador priista por Sonora, Ernesto Gándara, y me da garantía de que la ley que aprobada no viola los derechos, que sí se escuchó lo suficiente desde hace un año en juntas de trabajo y abiertas al público, a los ciudadanos, y que no se militariza el país y solo se le da un protocolo o una ley de actuación, pero sin que pisotee o violente los derechos de los ciudadanos. ¿Cuál es tu visión, Laida Sansores? Totalmente contraria, ¿no? Son unos farsantes. Aquí la ley, cuando uno analiza artículo por artículo, además si era tan buena, bueno, ¿por qué no se juntaron en estas mesas parlamentarias que les llaman con la sociedad civil, con los organismos internacionales, para analizar cada punto? Nunca una ley había tenido, esto es inédito, esta respuesta de organismos internacionales. Hoy todavía otra carta de la ONU, de los expertos más famosos en el mundo, y aquí oídos sordos. Fue un maquillaje esto de cambiarle tres cositas, le quitaban lo pacífico, pero dejaban que ahí puede intervenir el ejército en las protestas, en las manifestaciones sociales. Entonces, si es que verdaderamente esto es de seguridad pública, entonces, ¿por qué no lo quitan de la ley? ¿No? Sería innecesario. Entonces, no resisten ellos el debate, y claro, como dicen, pues luchamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Porque aquí es la línea, lo que se sigue, y cuando menos se estuvieron 44 votos en contra, y esperemos que todos se mantengan firmes, porque entonces sí podemos interponer una acción de inconstitucionalidad, ¿no? La van a, bueno, primero antes, bueno, ¿van a poner la acción? Eso sería la idea, lo comentó Dolores Padierna. Necesitamos 43 senadores para interponer esta acción de constitucionalidad, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede interponer una controversia, porque hay un artículo muy delicado donde todos los organismos autónomos, imagínate, tienen que darle la información que el ejército, las Fuerzas Armadas quieran. Ellos no informan, todo es reservado, todo lo que hagan, no está bajo el escrutinio público, pero todos los organismos autónomos, o sea, se acabó el secreto bancario, se acabó lo de secreto, la confidencialidad en el INE, y en la Comisión de Derechos Humanos, haz de cuenta que una sobreviviente de una agresión del ejército recurre a derechos humanos, y entonces alguien de Sedena puede ir a pedir su expediente, todos los datos que quiera, se los tendrían que pasar. Esto es una aberración. Claro que es violatorio, nada más con ese artículo es violatorio a los derechos humanos. Entonces, por donde la veas, ¿no? Y no tiene, el ejército va a actuar sin control, es casi está hecha la ley para que se autogobierne. Y el presidente de la República, el único control hoy, Peña, pues único control sería Peña, ¿no? Entonces no tienen que rendir cuentas al Congreso, a nadie. Entonces, por favor, ¿cómo puede ser esta una ley democrática, no estar violando los derechos humanos? Realmente, por eso es que ha sido un sentimiento generalizado de las organizaciones civiles, un sentir muy profundo de que se está agrediendo y se está retrocediendo. Esto es una vuelta al pasado. Esto es renunciar, claudicar el poder civil ante el poder militar, ¿no? Entonces, muy delicada esta ley, y pues esperemos todavía, va a pasar en la Cámara de Diputados. Hay quienes dicen que podría no darse el quórum, y hay la esperanza, pero yo les digo, no cierran esta puerta, pues hagamos otra, ¿no? Y yo creo que vamos a buscar todos los mecanismos posibles, queda en la Suprema Corte, los organismos internacionales, pues para darle el reflector, pero pues yo creo que la ciudadanía muy pronto va a comprender que esto es muy delicado. ¿Cuáles son los puntos delicados que se aprobaron? Porque la explicación que me da el senador es todo lo contrario, obvio, exactamente, pero para eso también la tengo usted, la diversidad aquí de opiniones. ¿Cuáles son los puntos, desde su punto de vista, valga la redundancia, que esta ley de alguna manera mete en aprietos o representa un peligro para el país? Mira, tan solo, bueno, el que vaya contra manifestación, quién sabe cuántos artículos de la Constitución, diversos artículos de la Constitución, pero el que puedan ellos
reprimir manifestaciones, porque dicen, le quitaron que si son pacíficas, no, pero que sean apegadas a la Constitución. Hay mucha discrecionalidad, pero ¿quién decide si está pegado a la Constitución o no? Eso por un lado. Por el otro, el que no rindan cuentas los militares, nunca han rendido, pero ahora con tanto poder. Y esto además es parte del imperialismo, ¿no? Del sistema de seguridad de los Estados Unidos. Ya hoy estaban presumiendo, ayer tuvieron la reunión de Osorio Chong y de Garay en Washington, y ya estaban presumiendo que la ley estaba aprobada y prácticamente, y los aplausos, porque nosotros le compramos armas, nosotros queremos combatir bala con bala, no cuerpo a cuerpo, queremos seguir en esa misma ruta, y no es así. El mismo ejército lo reconoció aquí, su asesor jurídico, dijo, no, hemos fracasado, no hemos tenido éxito, dice, porque no se están tratando las causas que originan toda la delincuencia organizada. Pero tampoco presentaron un plan, y eso es muy grave. ¿Le dan tanto poder en qué sentido? Dice, le dan tanto poder a los militares que no rendirán cuentas con la Ley de Seguridad Interior. ¿En qué sentido, Laida? ¿Qué pueden hacer ahora los militares para que la gente lo entienda? Pues mira, pueden, por ejemplo, van a hacer algún operativo, no tienen por qué informar cuáles son los resultados. Tú acusas saber qué pasó con Ayotzinapa, no tienen por qué informar. En el tema que ellos entren, rendir cuentas, se le entregó tantos recursos, no tienen por qué informar. Entonces, el tema que sea, ellos no están considerados dentro de la ley de responsabilidad, de responsabilidades de procesos administrativos, le llaman. Esto quiere decir que si hay desapariciones forzadas, ellos, como no los consideran funcionarios, tú no puedes acusar al ejército de desapariciones forzadas. Y es ahí donde se da el mayor número de casos, ¿no? Entonces, esos son, por ponerte algunos ejemplos. Entonces, sí esto está muy preocupante. No hay controles, pero tampoco hay temporalidad, porque dicen cada año se va a revisar para ver si siguen en la calle. Y esto es lo que puede provocar esta militarización que llegaron para quedarse, porque no estamos atendiendo a las causas, no hay un plan, y no ha habido, pero entonces seguimos en las mismas, un plan para cuándo es el retiro gradual de los militares, cómo se van a capacitar a las policías para que puedan ir retirando a los militares. Eso no se tocó. Entonces, ¿cuándo se van a ir? ¿No? Seguirán haciendo lo mismo y cada vez con mayor poder. Los estamos empoderando. Entonces, les hemos aumentado el presupuesto, pues tampoco no van a rendir cuentas en ningún sentido. Ellos son como una isla. Entonces, por favor, creo que por algo los organismos internacionales de la ONU, los expertos del mundo más destacados, ¿por qué han protestado contra esta ley? Ha sido verdaderamente increíble y alentador, ¿no? Que de otros países, de Ginebra, pues mandaron una carta especialmente hoy todavía pidiendo no aprueben esta ley. Entonces no pueden estar tantos equivocados, no podemos, ¿no? Pero es la línea de Peña, no sé si fue exigencia del ejército. Yo creo que el ejército lo están también exhibiendo y exponiendo. Yo no creo que esto sea bueno para el ejército, esta de ley, ni para el ejército ni para los ciudadanos. Entonces, van ustedes, porque ahora todavía falta la Cámara de Diputados, es lo correcto, ¿no? Sí, es ya una cosa muy breve, ya ellos no le van a cambiar nada, lo único que podría salvar es que no dieran el quórum. Entonces ahí pues se queda, porque supuestamente ya no son los artículos de reserva, lo que se aprueba es una cosa muy rápida y tan, ¿no? Tan en el Congreso, pero aquí como se violan tantos artículos constitucionales, tan solo la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos, como que estás obligado a dar la información. En cambio el INAI, entonces sí permite que no se dé máxima publicidad a todo lo que hace el ejército, ¿no? Entonces eso debe de quedar establecido en la ley. No, todo está bajo reserva y va a ser de una manera sistemática. Eso es gravísimo. Entonces todo es confidencial, todo lo que haga el ejército. Y en cambio él sí puede pedir a los organismos autónomos que le den la información. Entonces no hay... El ejército tiene la interpretación que le da a usted, Laida, entonces el ejército puede hacer lo que sea. El ejército puede, sin rendir cuentas, nada. No hay controles, ¿no? No hay límites, y como no hay información, no está bajo el escrutinio público sus acciones, pues entonces qué difícil
qué difícil que eso se pueda dar. Así lo tiene. ¿Me puede leer el artículo, senadora, que lo dice así, a lo mejor, o se interpreta así? ¿Lo tiene ahí, por ejemplo? Por ejemplo, como que artículo. No sé, para interpretar, no sé, el artículo 25, 27, no sé, lo que hayan aprobado, que le da esa, vaya, patente de corso, pues, ese garrote del que me describe. Es que esto está apuntando, por ejemplo, creo que está en el artículo 10, donde no están sujetos a la ley de procedimientos, donde pueden ellos guardar toda la información, ¿no? A ver, quisiera ahorita encontrártelo, lo que pasa es que estamos en una votación, quisiera encontrártelo para leértelo textualmente, pero sí es muy claro y fue una de las reservas que presentamos de manera particular, ¿no? Porque pues, nos parecen de las más graves. Aquí no los tengo a la mano, sé que estábamos ahorita con otra ley, pero a ver si aquí de casualidad lo vemos, ¿no? Pero sí, lo puedes buscar. En el artículo 8 es por lo de las protestas sociales, puede ser el 9 o el 10, esto no lo tengo muy claro, si es de reservas, a ver, mira aquí lo tengo, este es el del 8, a ver si encuentras el del 9, donde dice que la protesta social no debe ser parte, nosotros decimos que no debe ser parte de la seguridad interior, entonces no debe estar prevista en esta ley, porque ellos dicen que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de acuerdo a la Constitución, entonces no serán consideradas como amenazas. Pero si la consideran una amenaza, y aquí nada más te hablan de político electoral y te hablan de movilizaciones de protesta social, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las resistencias civiles, con las huelgas? Esas no están consideradas, ¿no? Entonces hay muchas ambigüedades, muchos vacíos, ¿no? Por ponerte algunos ejemplos. Mira, aquí tengo en el artículo 9, dice que la información que se genere con motivo de la aplicación de esta ley, será considerada de seguridad nacional. Y cuando es de seguridad nacional es reservada. Así, textual, dice el artículo 9. Y nosotros pedimos que sea, que rige el principio de máxima publicidad. Ese es en el artículo 9. Y en el artículo 10 dice que se aplicará, bueno, ellos piden que no quede la ley, la que yo te digo, que no les va a regir la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, no van a ser considerados como, no son considerados, aquí tengo que ir a votar ya, no van a ser considerados como funcionarios a los que se le puedan fincar responsabilidades. Es decir, y ya, son artículos aprobados y así quedaron intactos, Ya, que le dan, desde esa interpretación de usted, le dan todo el poder al ejército. Así es. Entonces, pues ya nada más con eso, con que no puedas a ellos sancionarlos o investigar por una desaparición forzada, no, ellos no son funcionarios, ¿no? Ellos son otra isla, otro mundo, ¿no? Entonces, no estamos caminando hacia, fíjate, en casi todos los países democráticos, el ejército, al frente de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina está un civil, y al presidente de la República no lo cuida el ejército, lo cuida un grupo entrenado de civiles, ¿no? Para que no estén condicionando y presionando. Entonces, todas estas cosas las tenemos que ir analizando, ¿no? Aquí el artículo 31 que te decía yo, que en materia de seguridad interior, que también parece gravísimo, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán, como INAI, deberán proporcionar la información que requieran las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces dicen las autoridades, ¿no? Pero son estas. Entonces, eso quiere decir que es, pues, adiós a la confidencialidad del padrón electoral, del secreto fiscal, del bancario, del ministerio, ¿no? E incluso, pues, de la Comisión de Derechos Humanos, locales o nacionales, ¿no? Muy bien, pues le agradezco mucho, Laida, como siempre, y estos micrófonos se quedan abiertos para cualquier relación. Muy preocupados, muy tristes. Esto realmente es lo más doloroso que nos ha tocado experimentar aquí en la Cámara. Muy bien, muchas gracias, senadora. Gracias. Le agradezco mucho. A ver, desde el punto de vista